Bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es Samuel. En la mesa el día de hoy nos acompañan de nuevo el Tux y David, más conocido como Beto. El día de hoy estaremos hablando acerca de los datos objetivos en el mercado para cerrar un poco esta secuencia de podcast que hemos venido grabando, en la cual en el cual queremos exponer un poco los datos y cómo las expectativas del trading no son tal cual las muestran de forma objetiva. Así que le voy a dar paso a mis compañeros para que se presenten el día de hoy. Y quería recordarles que estamos activos en nuestro canal de Discord para quienes se quieran unir. Bienvenidos El Tux, bienvenido Beto. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias Samuel por la presentación. Pues bien, el tema de hoy va a estar bien interesante porque vamos a hablar justamente sobre lo que todo el mundo quiere ver, que son la curva de resultados, ¿no? Y vamos a tocar temas interesantes como los datos de las estrategias. Y yo quisiera empezar por tratar de responder esta pregunta de qué es un sistema rentable, ¿no? Todo el mundo cuando viene el trading quiere el sistema rentable, la estrategia rentable. Llegó a tal punto que pensamos que eso ya es un mito o que si yo la tengo no la puedo compartir porque es que ya se pierde, o mejor dicho, hemos llegado a niveles extraños en donde creemos que compartir este tipo de estrategias es suficiente. Entonces, hoy vamos a tratar sobre la curva de resultados y quisiera iniciar este podcast preguntándoles, no solo a ustedes, sino a la audiencia también, para ustedes, ¿qué es una estrategia rentable? Sí, será un tema bien interesante el que desarrollaremos a lo largo de estos minutos que estaremos aquí conversando. Y seguramente que habrán muchas cosas que aportar desde el punto de vista discrecional, mecánico, como el de Beto y el mío, y desde el punto de vista sistemático que tienes tú también. Aquí yo creo que lo más importante es, al final de cuentas, el largo plazo. Creo que eso será una conclusión anticipada, pero dejemos que los datos hablen y no sesguemos un poco a la audiencia respecto a esto. Entonces, para empezar a responder la pregunta que Eltux nos ha dejado el día de hoy, quisiera que Beto inicialmente nos diera su apreciación de un sistema rentable y luego entramos a explicarles un poco acerca de algunos datos que hemos estado evaluando para un sistema X que puede que lo expliquemos en un futuro y cómo estos datos nos muestran y podemos inferir cierta información buena o mala acerca de esto. Así que Beto, todo tuyo el micrófono. Ok, gracias Samuel. Bueno, un sistema rentable es, pues respondiendo de una forma simple, es aquel que mantiene ganancias a largo plazo. ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué no hablo de una semana, de un mes o un día? Porque, porque el sistema rentable debe estar en la capacidad de estar generando ganancias a medida que pasa el tiempo. Una curva de cualquier sistema va a tener diferentes altas y bajas. Entonces debemos de ser muy conscientes cómo se va a comportar nuestro sistema a medida que pasa el tiempo y, y tener, y tener presente cada uno de estos detalles para enfrentarnos a lo que nos muestra la estrategia. Claro que sí. Por ejemplo, pues pasando ya al tema de los datos de un sistema objetivo. En este momento les estoy compartiendo pantalla a ustedes. En este momento nosotros estamos evaluando pues un sistema del cual se han tomado aproximadamente 500 trades pues, en un periodo de evaluación de 6 meses. El, el sistema
si lo queremos ver a corto plazo y tomamos por ejemplo el mes de octubre, podemos ver que fue un mes totalmente perdedor. Entonces, tener un sistema, evaluarlo un solo mes, si eventualmente tú tienes un sistema, lo evalúas y llegas a operar en octubre, el mes de octubre, el primer día de octubre, ese mes vas a salir perdedor, pero no significa que tu sistema sea perdedor, solamente perdió ese mes. ¿Por qué? Porque si evaluamos el conjunto de todos los meses, nos damos cuenta que la curva a largo plazo ha sido ganadora, a pesar de tener ciertos periodos de estancamiento, de rangos, periodos en los que pierde, en los que cae. La curva a largo plazo ha sido ganadora, ha sido totalmente ganadora. Así que no basta solamente con, como decías vos, evaluar un solo mes para decir mi sistema es perdedor, o también para decir que mi sistema es súper ganador con un solo mes. ¿Por qué? Porque podríamos tener un sistema, llegar al mercado en real, operar en septiembre y decir, uff, tengo un super sistema ganador del cual pues creo que cualquiera estaría más que contento con un sistema que muestre ganancias, y decir, bueno, no, si gané este mes, el próximo mes voy a ganar. Pero la realidad es que el próximo mes hubo pérdidas. Entonces no basta solamente con evaluar o un día, una semana, 2 meses, porque aquí la verdad está a largo plazo. A largo plazo, como se puede apreciar en la imagen, las imágenes que estamos viendo, a largo plazo vemos como la curva sube más de lo que cae, y no basta con esos periodos tan cortos de tiempo. El Tux, no sé si tienes algo para aportar. Sí, por supuesto, es la famosa ley de los grandes números, ¿no? En donde se habla de que en el largo plazo la estadística es donde cobra más sentido. Entonces, a veces uno escucha que no, mi estrategia tiene 70% ganador, pero solo la ha testeado por 1 o 2 meses. ¿M? Entonces, la credibilidad de que esa estrategia en verdad tenga el 70% ganador empieza a decaer a medida que lo vamos evaluando a más corto plazo. Entonces, entre más tiempo tengamos de datos, entre más información tengamos sobre lo que está haciendo nuestra estrategia en los mercados financieros, más podemos decir si esta estrategia de verdad tiene una ventaja frente a los mercados o no, esta estrategia no tiene una ventaja frente a los mercados. Pero es algo que lo dice la cantidad de información con la que interpretamos los datos. Al final de cuentas, aquí la cantidad de información es la que hace la diferencia, como estás diciendo, porque a mayor cantidad de datos, pues más fiable es. No es lo mismo tener los resultados de ventas en una heladería para 2 meses en verano y creer que todo el año vas a vender la misma cantidad de helados, simplemente porque montaste un negocio de helados en verano. Entonces esa información que obtienes ahí, si la extrapolas a los meses siguientes, básicamente lo que te estás contando es una mentira. Porque claro, en verano vas a vender muchos helados, pero cuando llegue el invierno no vas a vender la misma cantidad de helados. Y lo mismo aplica al mercado. Si tomamos decisiones, si extrapolamos información de quizás un mes, 2 meses, o bueno, veámoslo en cantidad de trades. Tengo 10 trades, y porque esos 10 trades salieron positivos, entonces voy a extrapolar los resultados de esos 10 trades a 1000 trades. Los resultados van a ser bestialmente grandes. Sin embargo,
no es una extrapolación fiable de los datos, como lo estamos viendo, como lo vimos ahorita en las imágenes. Eh, si tú extrapolas los datos de septiembre solamente, eh, y luego llega octubre, te vas a llevar una decepción grandísima. Y no por eso significa que tu sistema sea malo. Beto, ¿tenías algo para decir? Sí, tomando como base las cosas pues que han dicho, eh, sí es verdad que uno no puede extrapolar o hacerse como, digámoslo así, ilusiones con los resultados que está viendo. O sea, si son muy positivos, porque esto es un negocio de renta variable, pero sin caer pues en el juego de la sobreoptimización de estrategias, lo que, lo que se puede medir, se puede, se puede también mejorar. Entonces podemos encontrar la forma mediante diferentes caminos o rutas para poder hacer de la estrategia que tenemos ahora algo mejor, pero sin caer como en como en falsas ideas. O sea, no, no mintiéndonos a nosotros mismos sobre lo que estamos viendo en el momento en el mercado. Además de ello, tenemos diferentes datos que podemos obtener de los resultados que estamos teniendo en el mercado. Y también tenemos para mostrarles como esa información, algo que tengan ustedes como base para, para decir qué camino coger, cómo leer, cómo, cómo abordar la estrategia que en estos momentos he creado, de si soy rentable o no. Eh, en esa curva que tenemos en estos momentos les estamos mostrando, vemos que hay momentos en el cual el mercado está comportándose, entre comillas, de una forma errática, pero está teniendo unos momentos de consolidación y luego empieza a despegar. Esto es pues podemos ver los ciclos normales que hay dentro de una estrategia ganadora. Por supuesto, sí. Lo que estás diciendo, o sea, se puede inferir mucha información acerca de la curva de ganancias que tiene un sistema. En este caso, lo que estabas diciendo, hay periodos de estancamiento, hay periodos de ganancia, hay periodos de pérdidas. Por ejemplo, hay periodos de estancamiento más grandes de lo que uno se pensaría inicialmente cuando llega aquí al trading. Que uno va a tener, por ejemplo, este espacio temporal es más o menos de 100 trades. O sea, 100 trades en los que prácticamente no estás viendo ganancia, por así decirlo. Estás viendo un mercado lateral. O bueno, estás viendo que tu cuenta ni sube ni baja. Y eso también pues terminaría después, y creo que lo vamos a tocar más adelante, afectando la psicología del trader, porque obviamente esto no es fácil. Esto no es fácil de ver ni para alguien que es sistemático ni para alguien que es discrecional. Pero creo que más para alguien que no tiene en su mente el largo plazo, sino que siempre se está fijando en el ya, en qué está sucediendo ya. Adicionalmente a eso, quería mostrarles a ustedes y a la audiencia algo particular, y es el riesgo. Y mucha gente habla acerca del interés compuesto, como si yo empiezo a arriesgar el 5% del capital que tengo en mi cuenta. Entonces ustedes saben que si yo tengo el 5% de $100, pues estoy arriesgando $5. Si gano mi trade, entonces ya voy a arriesgar el 5% sobre los $105 de ganancia, y así sucesivamente. Y como todo el mundo se hace esas ideas de bueno, si yo hago 10 trades ganadores
a interés compuesto, esto cuánto me significa a futuro, a largo plazo. Ahí sí pensamos a largo plazo. Ahí sí, a largo plazo. Eh, pero les quería mostrar esto también cómo afecta la curva. En este momento ustedes están viendo un riesgo fijo, o bueno, no fijo. El riesgo de esta curva inicialmente es de 5% sobre un capital inicial que pues, en este caso digamos es $100. Pero a medida que el precio va subiendo, este riesgo disminuye porque siempre se sigue arriesgando el 5% sobre $100. Es decir, todo el tiempo se están arriesgando $5 todo el tiempo en esta curva. Y por consecuencia el riesgo va disminuyendo, porque entonces ya el $5 en 600 pues es mucho menos, en 800 es menos, en 1000 es menos, cada vez es menor el riesgo que estás asumiendo. Y vemos pues que es una curva bonita. No sé ustedes como quienes están en la mesa como la catalogan, pero digamos que no es fea, pues, o no tiene cosas irregulares, no tiene irregularidades muy grandes. Sin embargo, si nosotros decidiéramos que vamos a arriesgar no el 5%, pues que vamos a ir disminuyendo el riesgo a medida que el capital va subiendo, sino que por el contrario decidimos que nosotros queremos arriesgar un capital variable, que a fin de cuentas el interés compuesto es variable, podemos obtener curvas como esta. Entonces, si se dan cuenta, en este caso tenemos una curva en la cual estamos arriesgando el 5% sobre el capital que haya en la cuenta, sean 100, sean 1000, sean 10.000, bueno, los números que se quieran imaginar. En este caso, arrancando con una cuenta de $100, miren cómo el interés compuesto lleva esta curva en casi 400 trades, de 100 a más de 120.000 aquí en el pico. Sin embargo, en los periodos de pérdida, miren esto cómo afecta. El interés compuesto no siempre es bonito. No sé, creo que es una cosa que se puede inferir de estos datos que podemos tocar. ¿Por qué? Porque miren cómo la curva sube mucho, pero pierdes cerca del 65% de tu capital entre el máximo y el mínimo que hay, simplemente por una racha perdedora. Así que pues esto no es como muy sano realmente, y hace parte de esas expectativas de las que hablábamos en los podcasts iniciales, en los que nos venden solamente esta parte de la curva. Esto no existe y vemos solamente la ganancia hasta acá. Entonces lo mismo con el interés compuesto, nos venden esta parte que es la más bonita, pero claro, se nos olvidan que existen estos meses perdedores, días, semanas, años perdedores, en los cuales si mantienes ese riesgo tan alto, porque en este caso estamos arriesgando un 5%, cae demasiado. Pero si nosotros hacemos este mismo ejemplo con un riesgo moderado, no sé los compañeros de la mesa cuánto consideran que es un riesgo moderado. Para mí el riesgo moderado va desde el 1 hasta el 2%, máximo 3%. Entonces vamos a hacer el ejercicio con riesgos del 1 o del 2 y del 3. Esto por ejemplo es la curva con un 1%. Miren qué diferencia es ganar constantemente con un riesgo moderado. En estos periodos de pérdida, si recuerdan la imagen anterior, se perdía el 65% de la curva. En este caso no se alcanza a perder el 10%, yo creo, cuanto más.
si miramos la curva del 2%, por ejemplo, vemos que empieza a aumentar la pérdida, pero tampoco, pues ya no se ve, es grave pero no tan grave, digamos que es ahí más, es un poco más moderado. Y últimamente, por ejemplo, un 3%, que es lo que decía nuestro compañero, pues la curva todavía, digamos que tiene este pico un poco revolcado. Entonces, como decía Beto, pues son datos que uno puede extraer, cómo la gestión afecta las curvas mucho. La gente al principio, cuando empezamos en esto, nos vende una idea de 70% de ganancias, riesgos del 10% en cada trade, los supersistemas ganadores, pero como les hemos venido mostrando pues con este ejercicio, no siempre es así. Creo que eso no existe. No sé cómo lo vean ustedes. Claro, sí, en mi caso el interés compuesto, o bueno, también llamado money management, se llama así, es un concepto avanzado. Al principio yo creí que era algo tan simple como arriesgar un porcentaje de la cuenta y ya estaba, pero a medida que uno va profundizando en ese tipo de temas, uno entiende que es un tema de mucho cuidado, porque puede modificar de muchas maneras la curva de los sistemas. Incluso puede llegar hasta el punto de coger un sistema que es malo, aplicarle un money management y hacer como la finta de que es bueno. Entonces, ¿Con eh, finta te refieres al sí, trading? sí, o sea, que la curva de capitales te muestre como, uy, no, bueno, al menos sí hizo algo de dinero, Ah, sí, ya. Sí. pero hay que tomarlo con mucho cuidado el interés compuesto, porque si la estrategia no se evaluó sin tener interés compuesto con el lote fijo, y la estrategia no dio resultados así con lote fijo por sí sola, ¿no? Que es como la idea que yo doy, ¿no? Que las mismas estrategias se defiendan por sí solas, que digan si soy rentable o no soy rentable, pero que eso lo diga la estrategia. Ujú. Y ya después uno maximiza Busca ese la forma más, beneficio sí, con el interés compuesto o con el money con el money management. management. Sí, por Ujú. supuesto. Sí, no se trata de utilizar el money management para hacer un sistema ganador, sino de eh, que ya el sistema ya sea ganador para poder intervenir las posibles ganancias o maximizar las ganancias de cierta forma. Claro, sí. Y aquí es donde entramos a un tema bastante fuerte, que es el tema de la manipulación de los datos. Y la gente tiende, bueno, tenemos mucho este problema de querer evitar el peor escenario posible de nuestra estrategia. Entonces, como tú bien lo mostraste ahí en esa curva, queremos ver toda la parte izquierda de la curva, pero la parte derecha donde está dejando de funcionar, o está teniendo estos periodos de estancamiento, no queremos verla. Entonces empezamos como ya vemos que el periodo que sigue es de estancamiento, buscamos meterle algún filtro, algún indicador, buscamos incluso alguna excusa como por ejemplo, este trade no me gustó, pero sabiendo que ese trade significaba generar el periodo de estancamiento. Entonces, ahí entramos a la manipulación de los datos, cuando empezamos a seleccionar, ya viendo los resultados, empezamos a seleccionar cuáles trades sí y cuáles no, con el fin de mejorar esta curva que ya vimos. Ujú. Sí, creo que es algo, incluso en algunas otras conversaciones externas con Beto lo he tocado y es el tema de autoengaño. Eh, Uno tiende a autoengañarse solamente para ver resultados buenos. Pero como decía Beto al inicio, lo importante de poder medir es buscar soluciones, ver qué se puede hacer para poder
tomar decisiones sobre un sistema, por ejemplo. Sin embargo, también se puede entrar pues como en el tema del overfitting, creo que se llama, no estoy seguro, seguramente más adelante nos podrás hablar de eso. Y a veces autoengañarse uno también, intentando sacar el máximo de su sistema. Beto, creo que tenías algo ahí para decir. Sí, Samuel. Hay algo muy, muy importante sobre el manejo de capital, de lo que ustedes están hablando. Eso es un tema, yo lo veo de forma muy personal. Como hay una persona que puede tranquilamente utilizar el interés compuesto para decir, sí, yo soy ese tipo de trader, yo soy esa persona arriesgada que está en una racha perdedora arriesgando más del 50% de la cuenta. Hay otras personas que suelen ser un poco más conservadoras a la hora de estar enfrentándose al mercado. El tema, y creo que nosotros tres estamos de acuerdo en esto, es hacerle la invitación a las personas que nos escuchan a saber que pueden afrontar el mercado de una forma variable, y son múltiples factores con los cuales pueden jugar para optimizar y sacar mayores resultados de una estrategia que tienen planteada inicialmente. Claro, claro. Sí, ese tema es bien particular. Yo pienso también que muchas de estas cosas no dependen de la personalidad del trader, o si quiere ser más agresivo o menos agresivo. Bueno, creo que sí hay un espectro en el que el trader puede decir voy a ser más agresivo o voy a ser más conservador, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que hay un límite en el cual arriesgar más podría llevarte a una posible quiebra de tu cuenta. Obviamente todos sabemos que el capital no es ilimitado. Por ejemplo, en este caso, que eso es lo importante de poder medir, como decías. Si nosotros arriesgamos aquí un 7% por cada trade, porque tú decides que sos una persona súper arriesgada, ¿qué tanto te afecta el haber tenido más de $1.000.000 y luego tener menos de la mitad? O sea, hasta ese punto, Sí, claro. digamos, creo que hay un límite, no solamente en lo que estás diciendo de si vos querés ser más agresivo, querés ser más conservador, pero hasta qué punto esto es realmente sano. Esto yo creo que ni siquiera en los negocios más arriesgados pues es algo viable, al menos legalmente, pero porque esto pues es una pérdida gigantísima. Es como, esto yo creo que es muy peligroso porque te puedes montar en una película que tienes ya $1.000.000 y es como tener un Ferrari un día y un mes después no tener sino para comprar cualquier otro Una carro, bicicleta. una bicicleta. básicamente. Entonces, ¿esto hasta qué punto que sea tan variable tu curva a largo plazo, obviamente, puede ser sano? Porque también lo que dices acerca de ser más agresivo o ser más conservador puede ser una cosa incluso hasta que uno puede catalogar o puede dividir en distintos momentos. O sea, uno podría decir, bueno, entonces estoy empezando con mi trading, voy a ser súper agresivo. A medida que vaya ganando, entonces voy a ser nada más agresivo, y así sucesivamente, para poder estabilizar de cierta forma estos resultados a largo plazo. Pero lo que dice eso, dejarle la invitación a todo el mundo a que
pueda evaluar, tomar sus datos, evaluarlos, ver cómo jugar con ellos, decidir en qué momentos quiere ser agresivo, en qué momentos no. Pero yo creo que al final es poder ser constante, o sea, que estas curvas no sean así de variables, porque obviamente pues, para qué introducir más variabilidad a un negocio de renta variable. Claro, y fíjate que estas curvas son insostenibles si lo llegas a pensar, son curvas que te comerían todo tu capital. Y creo que esto va con el tema ligado a que todo el mundo quiere pegar el pelotazo, quiere pegar el home run con la estrategia, entonces como ve que está funcionando, dice, metámosle aquí carbón para que esto salga volando y terminan estrellándose fuertísimo por el tema de no respetar lo que sería el riesgo, ¿no? Y no solo es una pérdida de capital, sino es una pérdida también emocional, ¿no? Es una pérdida psicológica. Claro, claro, totalmente. Adicionalmente, esto fue un tema que conversamos externo mientras nosotros estábamos evaluando estos datos, y es que eh, intentando evaluar sistemas pues a largo plazo, haciendo, no, pues voy a arriesgar el 2%, como hablábamos de extrapolar. Beto me decía, claro, uno puede sentarse y con estos datos decir, no, si extrapolo esto a, a un año, a 10 años, etcétera. Obviamente a medida que va subiendo el capital, pues tú tienes que meter más lotes o contratos dependiendo del mercado en el que estés a tu operación, y esto realmente sí lo permite el broker con el que estás operando. Si te va a llenar toda esa cantidad de lotes, o sea, Exacto. En demo todo es posible, esa es la palabra. pero cuando ya entras a un mercado en real, no sabes si en el punto que vas a entrar vas a tener suficiente liquidez para que tu orden sea absorbida por tu contraparte. Entonces, también es un tema a analizar. Continúa, Samuel. Exactamente, esa era pues como de cierta forma la conclusión de esta primera parte, que es lo discrecional. Estos son unas medidas más mecánicas pues que discrecionales de un sistema, y es eso, o sea, al final las proyecciones estamos haciendo con los datos que tenemos, qué tan cercanas están de la realidad, y creo que es un tema en el que ahorita tú nos puedes como ilustrar un poco, vos que sos sistemático y que tenés de pronto otros tipos de visión acerca de la calidad de datos, de los periodos negativos que hay en los sistemas, bueno, un montón de cosas también que dado tu visión también puedes ver a mucho más largo plazo. Teniendo en cuenta todos los datos que hemos analizado, quedamos entonces pendientes de una segunda parte en la cual el Tux nos expondrá un tema, a seguir hablando de este tema, pero ya desde un punto de vista diferente, en el cual también podremos entrar a debatir muchas cosas y aprender, que el objetivo de esto es aprender y poder dejar a toda la audiencia una incógnita o una motivación acerca de algo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos de nuevo en nuestro canal de Discord, y hasta una próxima ocasión. Los esperamos en la segunda parte de este podcast.